Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. El cáncer es la enfermedad que más muertes causa en el mundo, con un promedio de 10 millones de defunciones anuales, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Por eso no es raro que cuando alguien a quien amamos o alguien que simplemente conocemos o es cercano a nosotros nos dice tengo cáncer, en ese momento a nosotros por nuestra mente se nos pasan un sinfín de pensamientos absolutamente negativos, como esto es el fin, de esta no va a salir o de ya se va a morir, porque del cáncer nadie sobrevive. Pero también se sobrevive y también se le puede dar la pelea a esta enfermedad, a sus variaciones y a su tratamiento. Y aunque no son guerras fáciles de afrontar, se puede salir de ellas y hay muchos testimonios que así nos lo confirman. Pero entonces luego creemos que porque esa persona sobrevivió, no tuvo o quizás no tiene pérdidas o que no enfrentó tampoco ningún duelo, porque está viva y eso quiere decir que entonces todo es ganancia. Y no, ustedes saben que una de las cosas principales que hablamos aquí en otro manual para el duelo es cómo las pérdidas siempre están presentes en nuestra vida, en nuestro día a día, porque las pérdidas llegan para ser una interrupción de lo cotidiano. E incluso, aunque hay pérdidas que después de ellas todo viene para mejor, como una casa más grande, un bebé, un matrimonio, un mejor trabajo, hay un duelo siempre en lo que dejamos atrás. Y una enfermedad es la muestra también de que podemos vivir pérdidas simultáneas que no tienen nada que ver absolutamente con la muerte, o al menos en ese momento. Tienen que ver con los cambios físicos, con los cambios que ocurren a nuestro alrededor, con el acompañamiento que recibimos durante ese proceso y la importancia de tener en esas situaciones una red de apoyo y además también de lidiar con las consecuencias que nos deja cuando sale de nuestras vidas, cuando ya somos sobrevivientes. Por eso hoy quise invitar a Lina Alvarado, quien es una mujer con un corazón gigante y a quien tengo la oportunidad de llamar también amiga, que vivió un cáncer de hueso a una edad muy joven, un cáncer inesperado y un cáncer que llegó con muchísimas preguntas y en ese momento sin ninguna respuesta. Así que Linis, gracias por aceptar ser mi invitada a este episodio. Mi Caro, no, gracias a ti por invitarme, por venir a este espacio y poder hablar un poco de mi tema, que aunque fue muy, muy difícil, me gusta hablar del tema porque siento que en algo ayudo como a las personas, como que logro como dejarles un mensaje a las personas, entonces gracias. No, a ti. Y bueno, como a mí siempre me gusta empezar estos episodios por el principio, o sea, por la raíz del duelo. Y en este caso, como lo decía en la presentación, es un cáncer de hueso que llegó sumamente inesperado, así que empiézanos a contar, por favor, esa historia de cómo llegó ese diagnóstico, esa enfermedad a tu vida. Bueno, este cáncer me lo descubrieron en el 2019, en noviembre del 2019. Yo venía con un dolor, empecé con un dolor en la espalda y después se trasladó como a la pierna, pero pues era como de vez en cuando. De hecho, o sea, mucho tiempo atrás, como por ahí un año antes de que me lo descubrieran, yo estornudaba y me dolía la pierna. Okay. Entonces, para estornudar me tenía que coger la pierna porque me dolía, entonces la gente como que se reía y todo, pero pues, o sea, ignorantes todo el mundo, hasta yo del tema. Pero ya como que cada vez empezó el dolor a crecer y ya era la pierna. Yo decía, yo tengo algo acá, parece como si tuviera los músculos contraídos. Bueno, fui a donde un ortopedista y me hizo una resonancia y me dijo, no, lo tuyo es una hernia discal, haz terapias, y empecé a hacer terapias y nada, o sea, yo cada vez era peor. Fui a donde un quiropráctico terrible, no, yo salía peor de todo lo que hacía, hasta que di con un terapeuta japonés que conocía un amigo de mi novio, de mi esposo. Y entonces, ahora esposo. En ese momento, novios.
en ese momento novios. Ujú. Y entonces fui y él sin tocarme o pues como que me revisó así como y me dijo, no, lo tuyo no es de la columna, lo tuyo es de cadera. Hace una radiografía y empezamos como terapias. Y yo, bueno, entonces fui un día, era un domingo, me acuerdo mucho que habíamos dicho con Camilo, vamos a cine. Entonces yo le dije, ¿por qué no vamos de urgencias? Yo me tomo la radiografía y, y vamos a cine. Entonces fuimos, de hecho mis papás ni siquiera sabían, nadie sabía que íbamos a ir a la Santa Fe a Ujú. hacerme la radiografía. De acuerdo, Yo porque además lo que llegué, decíamos, uno en ese momento no se va a imaginar nada grave, sino como, no sé, o sea, tendré músculo atrofiado, o sea, será exacto, cualquier cosa. Ujú. exacto, pero me acuerdo mucho que ese día por la mañana estaba hablando con mi mamá y mi mamá se puso a llorar y me dijo, es que estoy preocupada por tu pierna y yo, ma, tranquila, o sea, no pasa nada, pues me hago, en estos días voy y me hago la radiografía, pero ya, pues yo ya estaba preocupada. El caso es que yo sin decirle a nadie, entonces fuimos con Camilo, entonces llegué a urgencias y le dije es que no puedo ver la pierna, pues para que me hicieran la radiografía. Me hicieron una radiografía de columna otra vez. Entonces lo que me dijeron fue como, no, lo tuyo no es una hernia discal, sino un disco. Bueno, no me acuerdo. El caso es que yo les dije, ¿por qué no me hacen una radiografía de cadera? Y ellos no, me acuerdo, era un residente y me dijo, no, no, de cadera no, porque va a ser de cadera. Y yo, hazme una radiografía de cadera. Entonces como que llamó a otra persona y como que me revisaban así la pierna y como que, pues no creemos que sea de cadera, pero te vamos a hacer la radiografía. Y Ujú. yo, ok. Me hicieron la radiografía. Yo estaba esperando ahí cuando llega una doctora como pálida y me dice, necesito que vengas acá. Entonces me llevó como donde están los computadores ahí de todos y se veía la radiografía mi fémur como si alguien lo hubiera mordido. Ok. Así, se veía como un hueco, como si alguien lo hubiera mordido y estaba prendiendo de un hilo. Entonces ella me dijo, ¿tú sabías de esto? Y yo, no, pues no. Yo, ¿pero qué es eso? Y me dice, tienes algo ahí, tienes un tumor en la pierna. Y yo, pues yo en esos momentos, yo tenía un poco de conocimiento de lo que es un tumor, Ujú. porque mes y medio, 2 meses atrás, a una de mis mejores amigas le descubrieron un tumor entre el pulmón y el corazón. Ok. Entonces yo de una asocié tumor, cáncer, lo de ella era un cáncer. Entonces de una fue como yo, no, no puede ser. Entonces Camilo me estaba esperando en el cubículo, entonces fui y le dije, tengo un tumor. Y él, estaba, como él también tenía lo de mi amiga en la cabeza, como no puede ser. Entonces fue Ujú. rápido a mirar el computador y le dijeron que había un tumor, pero pues que teníamos que revisar bien si era benigno, maligno y pues todo. Entonces desde ahí ya me quedé hospitalizada. Entonces llamé a mis papás como, hola, estoy en la Santa Fe, vine a Es hacerme como una iba para radiografía, cine, pero pero van me a vine a dejar. hacer una radiografía y pues Sí. tengo un tumor. Vale. Y yo nunca les dije, creo que de entrada no les dije que era un tumor. Les dije, ahí me encontraban algo como raro en mi pierna, me tienen que hacer una resonancia y una biopsia. Entonces me tengo que quedar hospitalizada. Y ellos, ¿qué? Bueno, yo soy la menor de la casa de dos hermanos. Entonces, pues obviamente pues, la preocupación. Entonces llegaban ahí mis papás. Y bueno, ahí me quedé. En la madrugada me hicieron la resonancia y al día siguiente me hicieron la biopsia. Y el doctor llegó súper temprano. Mm, Él es un oncólogo ortopedista que se llama Pablo y lo amo con todo mi Ok. corazón. Y entonces me dijo, mira, estoy revisando tu caso y yo siento que no es un cáncer, sino es como, o sea, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es algo de las células grandes, bueno, pero pues que era benigno. Ujú. Entonces, pero pues que teníamos que revisar la biopsia y todo eso. Pero el resultado de la biopsia salía 15 días después. Entonces él me dijo, no puedes volver a apoyar tu pierna de aquí a que sepamos qué vamos a hacer, porque tu pierna, tu fémur está prendiendo de un hilo. Entonces cualquier cosa, cualquier caída, se puede fracturar el fémur. Ok. Entonces desde ahí empecé a usar muletas. Entonces esperé 15 días. Eh, Llegó, bueno, ese día fui con mis papás y
y ahí mi doctor le contó todo, o sea, lo que podía hacer, o sea, el cáncer, o lo que él creía que era. Entonces ahí mis papás ya pues entendieron un poco el tema y bueno, fue súper difícil para ellos, pero el resultado de la biopsia no salió como congruente, o sea, no salió Ok, como es esto o esto, sino salió como ahí en la mitad, pues. Entonces lo que nos tocó hacer es volver a repetir la biopsia y esperar otros otros 15 15 días días. Ujú. para, para, para el resultado. Entonces ya, bueno, me la hicieron otra vez y ya cuando salió el resultado nos dijeron que se llama osteosarcoma femular, es un cáncer, un tumor que aparece en cualquier hueso de tu cuerpo. Ok. Y es muy común en niños y en jóvenes. ¿Tú Yo en ese cuántos momento años tenía tenías? pues 30 años, había acabado de cumplir Joven. 30 años. Ok, y en ese, Entonces, bueno, en ese momento que te dan como ese diagnóstico, que digamos que ustedes estaban pensando que era más hacia algo benigno, que podía ser otra cosa muy diferente a cáncer, cuando ya te dicen y te dicen, hey, mira, o sea, es que esto que tenés es un cáncer, son células cancerosas, ¿qué es lo primero que tú recuerdas que se te vino como a la cabeza en ese momento, como que sentiste, pues cuando el médico les estaba explicando ese resultado? realmente yo me lo tomé muy tranquila. Pues en ese momento yo, bueno, cáncer, pero no sé, yo siempre he sido, o no mentiras, yo no siempre he sido muy positiva, pero no sé si es que yo en mi interior ya sabía más o menos cuál iba a ser el resultado o, o es que necesitaba estar tranquila para poder transmitirle esa tranquilidad a mis papás. Ujú. No sé, o sea, pero en ese momento igual sí lo tomé muy tranquila. Yo le decía a todos tranquilos, vamos a salir de esto. Yo me acuerdo que yo en esa cita estaba con mi mamá y con Camilo. Estábamos adentro y afuera estaba esperando a mi papá. Y entonces le dijimos, entonces pues todos como en shock. Llegamos acá donde mi hermano, bueno, llegamos donde mi hermano, el de la mitad, y no, o sea, muy mal, se puso muy mal. Entonces yo sentía que yo tenía que darle fuerzas a ellos. O sea, me hice fuerte para que ellos fueran, para que ellos no se sintieran como, sí, como en la obligación de, bueno, no sé si en la obligación, pero yo sentí que necesitaba ser fuerte para ellos. Entonces, Que de pronto ellos necesitaban un poquito más de ti que tú de ellos para atravesar ese momento. es exacto. Así fue. Entonces, pues ahí empezó todo el dilema, todo lo del proceso. Empecé quimios como al mes, Ok. como al mes. En ese primer momento, ya cuando te dan el diagnóstico, ¿es como de una entrar a quimio antes de operar o hay que hacer quimios y operar? Bueno, ahí apenas salí de donde mi doctor, mi ortopedista oncológico, me mandó de una donde el oncólogo. Ahí con el oncólogo también, que lo amo, él sí fue un poco más sincero y me dijo como, o sea, tienes pues probabilidades de que pierdas la pierna, de que mueras, bueno, o sea, todo. Pero pues le agradezco que haya sido así sincero. Crudo. Pero entonces él dijo, el proceso es quimioterapias como para que el tumor reduzca un poquito, después cirugía, sacar el tumor y después otras quimioterapias para como si queda algunas Rastro. células por ahí, entonces como eliminarlas. Entonces así fue. Entré a quimios como el 10 de diciembre. Mis quimios eran 3 días, tenía que ir 3 días mmm, a que me pasaran como todo el día, no, como mediodía. O sea, el primer día sí es como de 8 a 3 de la tarde, los otros 2 días sí eran como mediodía. 3 días y descansaba 18 días y otra vez. Ese era un ciclo. Después descansaba otro ciclo, descansaba otro ciclo. Así fue. Ok. Pero después de cada quimio, digamos, después de la primera quimio me dio muy duro, se me bajó, pues tuve anemia, me dio un trombo en la vena cava, Wow. tuve una infección en el estómago,
el potasio se me bajó, o sea, todo. Todo lo que Estuve podía salir como, mal de la quimio empezó a salir mal. Ok, todo. Estuve como 15 días hospitalizada, pasé Navidad hospitalizada. Creo que eso es lo más, yo amo la Navidad, entonces esa Navidad sí fue muy dura. difícil. Ok. Sí. Milinis, y digamos que cuando empiezas ese proceso de quimio, que hablando también pues con otras personas que han atravesado pues como un ciclo de quimioterapias, empiezan a venir precisamente como con todos estos cambios físicos y también como con esos mini duelos, porque entonces tú ya empiezas a necesitar muchísima ayuda, empiezas a necesitar, o bueno, de pronto empiezas a depender un poco más porque no te puedes mover, porque quedas muy cansado y empiezan a cambiar un montón tus rutinas y creo que es ahí cuando llegan esos primeros duelos o esas primeras pérdidas de la enfermedad. Uf, yo creo que eso es lo más difícil, o sea, yo siento que fue mucho más difícil que cuando me dijeron tienes cáncer, el perder la independencia, el saber que tienes, que necesitas de alguien para poder caminar, poder ponerte unas medias, poder hacer cualquier cosa, o sea, eso fue demasiado duro porque mientras yo estaba en mi primera quimioterapia, a mí la pierna me empezó a doler mucho y ya era muy difícil poder levantarme. Eh, Había un momento en el que yo me acuerdo mucho que yo estaba en el baño y me levanté y sentí que todo se me iba, o sea, me sentí súper débil, y yo siento que desde ahí ya fue muy difícil que yo pudiera estar sola además y que pudiera caminar sola y le empecé a coger miedo a las muletas. Entonces, para poder caminar o pues para andar a algún lado era con silla de ruedas. Entonces eso fue demasiado difícil. Eh, pero pues también doy gracias porque pues como que tenía mi red ahí de apoyo. Eh, Camilo se apoderó de mí, de mi enfermedad increíble, entonces él me llevaba, me traía, o sea, no importaba. Y mis papás también súper pendientes, pues yo en ese momento yo vivía con mis papás, entonces fue un apoyo increíble, pero igual si no deja de doler y de ser difícil el perder tu dependencia. Y sobre todo que ahí pasa algo muy importante y es que con todo este cambio de rutina sigue habiendo aún mucha incertidumbre por lo que va a pasar, ¿sabes? Porque es como que estás en todo el tratamiento de quimioterapia, pero no sabes, le pones toda la fe a que va a funcionar, pero no sabes si sí, entonces como que estás en un momento tampoco que no tiene muchas certezas. Total, sí. Aunque yo siempre, a mí nunca se me cruzó por la mente voy a morir. O Ujú. sea, siento que no, nunca lo tuve en mi cabeza, pero igual sí no deja de ser la incertidumbre, bueno, y después de mi cirugía, además porque dentro de las posibilidades era que yo me quedara sin pierna, que me tuvieran que amputar la pierna. Entonces eso también era como, bueno, esto sí está funcionando en la cirugía, sí van a poder sacar todo el tumor, vos me va a quedar sin pierna, o sea, eso es demasiado difícil. Y ahí entra también como el tema, todo el mundo dice, bueno, las quimioterapias, el pelo. Ujú, Yo ya al iba para principio allá. sí Ujú. pensaba mucho en el pelo, pero en un momento mi doctor me dijo, pues piénsalo de este modo, o sea, es tu pelo o tu pierna. Entonces ahí ya fue como pensar en las prioridades y pues Ujú. realmente aunque pensé, yo veía a mi amiga, como te comenté al principio, yo veía a mi amiga que ella me llevaba un mes de tratamiento, Ujú. ella se quedó calva primero que yo y se veía espectacular, o sea, ella se veía divina, con unos moños y unas cosas espectaculares y yo decía, yo nunca voy a tener la actitud que tiene ella, o sea, Ujú. nunca, porque tenía una actitud increíble, pero siento que esa misma, o sea, eso mismo que yo pensaba fue lo que me dio a mí fuerzas para tener como esa actitud. Esa Entonces, actitud. con lo del Ujú. pelo.
Sí, entonces, Yo, en ese momento, que ahí hay una cosa súper importante, Milinis, y es, uno muchas veces piensa es como, ah, sí, o sea, se te cae el pelo de la cabeza, ¿sabes? Pero es como en general, pues, o sea, todo el pelo de tu cuerpo, entonces lo que son cejas, pestañas, vellitos de la mano, pues como que es una pérdida o una alopecia, por decirlo así, en todo el cuerpo. en todo el ¿Recuerdas cuerpo. cuándo fue ese primer momento, o tú, por ejemplo, sí, es ese primer momento en el que sentiste que se te estaba cayendo el pelo? ¿Cómo fue esa situación y vivir eso? A mí se me empezó a caer el pelo Ujú. cuando yo estaba hospitalizada, que te conté en mi primera Sí. quimioterapia, que estuve hospitalizada como 15 días. Ujú. Ahí yo estaba hospitalizada y yo empecé a ver como que se me caía el pelo. Mira, yo siempre decía, a mí no se me va a caer, no se me va a caer. Y yo le decía al doctor, mira, voy a ser de las personas, de las poquitas personas que no se le va a caer el pelo. Y él Ok. como, bueno, sí. Dale. Y entonces, ya bueno, yo estaba hospitalizada y estaba súper mal, como muy débil y todo. Entonces, bueno, empecé a ver como que se me caía el pelo y lo que hice fue cogerme una moña. Ujú. Y ya, me quedé con la moña y se me empezó a caer mucho el pelo, pero nunca, o sea, no me pude volver a soltar la moña. Ok. Entonces lo que pasó es que se me hizo una rasta en la cabeza y yo estaba hospitalizada y yo decía, yo quiero salir ya de acá A para cortarme quitarme eso. el Ok, pelo. O sea, ya. yo ya había como la necesidad de que me quitaran el pelo porque me picaba horrible, me picaba Ok. un montón. Yo tenía el pelo larguísimo, largo, liso y lo tenía mono. Ujú. Pero antes de que me descubrieran, o sea, que me dijeran que era cáncer, no sé por qué, pero me dio por cortármelo muy cortico. Ujú. Nunca me lo había cortado tan cortico. Y me lo corté, entonces digamos que bueno, no fue tan grave, pero igual sí sentía acá, me picaba. Yo decía, por favor, ya sáquenme de acá. Y entonces el doctor me decía, pero ¿por qué? Y yo, pues porque me quiero quitar el pelo. Y me dice, pues si quieres traemos a alguien acá. Y yo, no, 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 yo quiero Sí, en mi sí, sí. casa. Ujú. Y bueno, afortunadamente salí y lo primero que hice fue decirle a, a mi peluquero como por favor ven y quítame el pelo. Y entonces en ese momento obviamente el impacto de verme al espejo, había bajado mucho de peso. Ujú. Entonces fue el primer impacto de fue pucha mi pelo, pero también como que sentí un alivio. Como De descanso. hecho, sí, como que yo, ah, qué descanso. Y de hecho yo decía, a mí se me cae el pelo, yo me quedo sin pelo y yo necesito tener ahí mismo una peluca. O sea, yo Ok. no me voy a quedar calva, no voy a estar calva, no voy a estar calva. Cuando me vi, bueno, una amiga de mi hermano me mandó dos pelucas y mi peluquero me regaló otra. Entonces Ujú. tenía tres pelucas. Y, pero como que amé, me gustó, pues no es que me viera muy bonita, pero ¿Te como gustó que lo que logré viste en el lucir. espejo? Ujú. Sí, logré lucir mi calva y bueno, de hecho, muy poquita gente me vio calva, pero sí logré como encontrar un look para que me viera medianamente bien y me gustó y me sentía tranquila. Yo, es lo mejor bañarse y no durar 1000 horas echándose champú, Además acondicionador y que después venías de pelo peinarse. largo, pues así te lo hubieras cortado, es como que toda la vida viniste de pelo largo. Ujú. Exacto. Entonces pues la verdad en un momento pasó como a un segundo, tercer, cuarto plano, la verdad, lo de mi pelo. Pero igual sí, igual no deja de doler, o sea, Ujú. pero pues en verdad encontré como otras preocupaciones. Total. Y digamos que con este pelo milinis, que como lo hablábamos en un momento, pues es como muy el símbolo de mujer, bien sea el pelo largo, bien sea el pelo cortico, cortico, pero es como un símbolo de feminidad, de sentirse uno como atractiva, de lo que decíamos, como de verse al espejo y sentirse linda con ese reflejo que ves. ¿Sientes que en algún momento eso se convirtió en un tema que te daba, a pesar de que te gustaba lo que veías en ese momento, se convirtió en un tema de inseguridad contigo y con Camilo de pronto en ese momento como pareja o de cuando salías, o simplemente literal pasó a ser esa segunda preocupación que ya no te interesaba tanto cómo tuvieras el pelo, pues porque tenías otras cosas en las que pensar y dejó de ser como un problema, por así decirlo? Pues la verdad no solo era como el tema del pelo, sino como Ujú. me veía como todo mi Ok. ser. Yo me adelgacé mucho, eh,
me veía muy demacrada y adicional a eso, pues como te digo, yo no caminaba, entonces era silla de ruedas o caminador, pero bueno, el caminador fue después. Entonces sí fue un poco complicado. O sea, esto suena mal, pero yo siempre no siempre he vivido el que dirán, pero sí me fijo mucho en lo que piensa la gente de Ujú. mí. Sí, Entonces sí notaba que mucha gente me miraba, pero era más como por todo mi aspecto y estar en una silla de ruedas, que sobre todo por el pelo, o sea, ok, la verdad. ya, Pero en un momento sí me logró afectar un poco el tema. ok. O sea, literal es otra pérdida, pues es como otro duelo. Y ahí digamos que ya de esta etapa, para cerrar ese pedazo de este cambio físico, tu pelo después de volvió a salir normal, porque por ejemplo está el caso de personas que, no sé, eran súper pelilisas y les empezó a salir más ondulado o más crespo. ¿Sentiste algún cambio así que después fue como, ay no, esto no es mi cabello, o volvió a como era antes? Pues sí, pues apenas empezó a salir, sí me salió crespo. Ujú, De hecho, no sé, en el camino ya se me empezó a alisar y ujú. acá todavía tengo como crespos al Sí, final. O sea, esto ya es lo último que me queda de mi pelo, de mi nuevo pelo. ok, Pero sí, tengo como sí, crespos a lo último, sí, pero al principio sí me empezó a nacer muy crespo. Y yo no, pues yo no era crespa. ajá, total. Sí, y fue complicado porque pues ya después empecé a ganar entonces cachetes, entonces eran los cachetes y crespos, entonces yo, no, esto no pega, no pega. Ok, Pero mira, no sé qué pasó y bueno, el peso del pelo y todo, entonces ya se me está alisando y me quedan solo las punticas crespas, pero sí, y tenía muchas canas antes ok. y ya no tengo casi. Pues por ahí ya me está saliendo una que otra, pero antes tenía un poquito más de canas. Retrocediste, le hiciste, le dijiste al pelo, retrocedamos, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, Milinis, digamos que acaba este primer ciclo de quimioterapias, llegamos al momento de la cirugía, que como nos estabas diciendo ahora, pues había un montón de cosas, por decirlo así, que podían salir mal, o de cosas que te podían suceder, una amputación, que no pudieras volver a caminar, etcétera. ¿Cómo es llegar a este momento y decir, listo, esta puede ser una realidad, estamos haciendo todo para que no sea así, pero esta puede ser una realidad y que se llegue el día de la operación? Pues mira que, o sea, era una posibilidad que me habían dicho desde el principio lo de la amputación, pero Ujú, como que nunca más se volvió a tocar, ¿no? Hasta un día, el día antes de mi cirugía, mi doctor, muy a las 7 de la mañana, me dijo como estuve en una junta con los doctores y con varios doctores y todos me recomendaron y me dijeron que lo mejor era amputar la pierna. wow, Eso fue, o sea, demasiado. Hay otro como duelo muy duro porque entonces ya era un poco más real la posibilidad de perder mi pierna. Entonces, pero él me escribió como, yo les dije a ellos que yo te conocía y que eras una persona muy joven y que iba a luchar por tu pierna. O sea, se enfrentó ante toda la junta y él dijo, yo total. voy a luchar por la pierna de Lina. Y a pesar de que, porque mi pronóstico era demasiado grave, mi tumor nunca se redujo con las primeras quimioterapias. Mi tumor era grande y tenía muy poco margen. Yo tenía, Ujú, o sea, estaba muy cerca a una arteria, ujú. entonces no tenía como mucho espacio para poder sacar el tumor, entonces corría el riesgo o de que cortara un poco el tumor y se quedaran células por ahí, o pasara algo con la arteria, bueno, lo que sea. Entonces era un caso muy complicado, pero él se la luchó y afortunadamente pues salimos victoriosos los dos, porque pues es una victoria de él, mía, de toda la familia, y por eso a mí yo amo y para mí Pablo es mi héroe porque pues no sé, o Porque es sea, como que jugársela, es, ujú. No, y es jugársela logramos, también por, o sea, irse lo que decíamos, es irse en contra, es jugársela, es decir, yo creo que lo podemos hacer así las probabilidades, entre comillas, estuvieran en contra. exacto, sí, o sea, se la luchó
se la luchó conmigo y de verdad que siempre voy a estar muy, muy, muy agradecida con él, porque pues, no sé, hubiera sido otra persona, no sé, hubiera sido como, no sé, yo digo que la conexión que tuvimos los dos, pues ahí se vio reflejado, ¿no? O sea, de pronto él hubiera sido con otra persona, no hubiera tenido como ese cosa de arriesgarse, sino no, vamos a lo seguro, no, no arriesguemos la vida de esa persona, no sé. Ujú. Entonces siempre, siempre, siempre tengo a Pablo en mi cabeza y siempre se lo voy a agradecer porque pues gracias a él ha sido difícil porque han pasado muchas cosas después de lo del cáncer que nos dice como esto es porque luchamos por tu pierna y pues esto iba a pasar, pero bueno, ahí vamos. Ok, y por ejemplo, cuando sales de la cirugía y empieza todo ese proceso de recuperación, que evidentemente hay cambios físicos, ¿cierto? O sea, sales de que te quiten un tumor que prácticamente se había hecho parte de tu cuerpo. ¿Cómo es enfrentar esos cambios físicos post cirugía? Y bueno, ya después post esta última como fase de quimios que venía después de. Bueno, ahí seguía igual a mí me sacaban el fémur Ok. y me pusieron una prótesis de fémur que Ujú. es de un material, no me acuerdo la verdad. Y entonces, bueno, ahí ya es como convivir con un material diferente en tu cuerpo, ¿no? Ujú. Eh, pero, y ha sido súper difícil porque o sea, mi fémur es desde la cabeza, o sea, lo que Ujú. me sacaban es de la cabeza 20 centímetros. Entonces, en mi cirugía me tuvieron que sacar mucho músculo y mucho, muchos tejidos y todo, entonces no tenía como el soporte y lo que pasó fue que muchas veces me luxé. Ok. Entonces era como aprender a poder caminar, a poder, o sea, pues no podía hacer lo mismo de siempre, de correr y hacer, no, o sea, ya perdí mucha movilidad, mucha fuerza en la pierna, tenía que cuidar bien mis movimientos, de hecho todavía pues tengo que cuidar muy bien mis movimientos, yo no puedo hacer ciertas cosas, entonces eh, eso ha sido un proceso bien largo, bien largo. Y lo que tú dices es como aprender desde cero, pues por más de que no haya habido una amputación, hay ciertas limitaciones, hay ciertas pérdidas que es como, sí, no puedo hacer lo mismo que hacía antes, pues que hacía la línea de antes. Total, sí, no, no, hay muchas cosas. De hecho, al principio yo no tenía sensibilidad en el pie, Ok, entonces ni lo podía mover. Yo le daba como subirlo y no, era totalmente quieto, era totalmente muerto y pues tuve que hacer terapias para poder como que volviera a moverse, pero sí ha sido también de mucha terapia, pero hay paciencia, muchas, muchas cosas que yo no puedo hacer que hacía antes. ok. Entonces ahí va otra parte del duelo, de a pesar de que de quedar con la pierna, pues no quedó al 100, pero pues eso era lo que sabíamos que iba a pasar Ujú. si luchábamos por la pierna. Ok, Milinis, durante algún momento de la enfermedad, pues mientras transitabas la enfermedad, te preguntaste por qué a mí, o por qué me dio este cáncer a mí, o por qué justo en este momento, o por qué a mis 30, no sé, como que tuviste ese momento de rabia que puede ser mientras vivías la enfermedad. Mm, no, realmente yo lo que pensaba era un poco más de en que, o sea, si estoy sufriendo de este cáncer, y también lo asocié mucho pues con mi amiga, o sea, Ujú. las dos muy buenas amigas sufriendo cáncer en este momento, era como, ¿qué propósito tenemos nosotros en este mundo pues para estar afrontando esto, ¿sí? Ujú. Yo nunca me culpé como, por qué a mí no? O sea, no, la verdad no, sino que siempre pensé como, bueno, ¿y qué? O sea, si salgo de esta, ¿cuál va a ser mi ¿Qué? Ujú. propósito? Que aún siento que,
como que no sé si ya lo conseguí, lo que estoy consiguiendo, no sé, pero no, nunca me culpé, nunca pregunté por qué a mí, no, o sea, no, realmente no, no. Milinis, venimos hablando de todos estos duelos y me gustaría preguntarte si además de que te habían dicho, por ejemplo, si puede que tengamos que amputar, silla de ruedas, todo, mm, en algún momento, ya después de la cirugía, te dijeron de pronto que, no sé, había otra limitante o te hablaron, por ejemplo, de esas secuelas que podían aparecer en el mediano o largo plazo a raíz de esa cirugía, que no se acomodara o que digamos que tu cuerpo no tolerara, por ejemplo, la prótesis o algo. Sí, pues de hecho ahí hay dos cosas que súper importantes. Uno que sucedió fue que mi cuerpo rechazó la prótesis y tuve infección y duré casi un año como combatiendo la infección, me tuvieron que cambiar la prótesis, me pusieron una de cemento, tuve Wow. como 3 meses en los que todos los días venían y me pasaban antibióticos y antibióticos, o sea, fue un año súper difícil. Y la otra que también me quedó en la mente y me dijeron que era muy probable que yo no pudiera tener hijos. Las quimioterapias lo vuelven a uno infértil. Entonces, en ese momento yo pensé como, yo siempre había querido ser mamá, siempre, pero yo ya estaba tan agotada de los hospitales, de las cirugías, de todo, que yo decía, o sea, los bebés no importan, o sea, en estos momentos yo no quiero volver a un hospital, no quiero volver a ver un médico en mi vida. En esos momentos lo pensé así, pero ya después yo dije, no, o sea, sí, mi sueño toda la vida ha sido ser mamá y, y era súper difícil pensar en eso y más también porque siempre que hablábamos con Camilo, pues nos veíamos con un hijo. Entonces eso fue un poco difícil. Y cómo se enfrenta, digamos, esa conversación con él, de decirle como, mira, esto es lo que puede suceder, sé que es un plan de pareja porque pues a veces, no sé, cuando una persona quiere y la otra no quiere, pues se vuelven como realidades de vida como muy incompatibles, porque finalmente a uno de los dos le tocaría ceder en su proyecto de vida. Pero en este que era una situación que no es como que alguno de los dos quiere o no quiere, sino que es como existe el 90% que no se va a poder, de probabilidades de que no se va a poder, cómo se enfrenta ese tema de pareja y sobre todo porque ustedes en ese momento todavía eran novios. Éramos novios, sí, Ujú. no. Pues él como se apoderó tanto de mi enfermedad y estuvo tanto, pues con toda mi enfermedad, o sea, él no había cirugía, quimioterapia, lo que sea que él no estuviera ahí presente. Entonces, en un momento lo hablamos y dijo, o sea, no importa, pues algo hacemos, algo miramos, o sea, esperemos. Lo más importante en estos momentos es que tú te recuperes y tú estés al 100. O sea, listo, si no podemos, yo sé que no es porque pues No se dieron, quieras. o sea, Ujú, porque era obvio, o sea, no. ujú. Y de hecho lo seguimos hablando y nos han preguntado mucho eso porque en estos momentos estamos embarazados. O sea, rompimos todas las probabilidades médicas. Rompimos las Entonces, obviamente, eso ha sido muy bonito por eso, porque ya habíamos dicho, pues ya en nuestra mente estaba como la posibilidad de no poder tener hijos y mucha Ujú. gente lo sabía. Entonces, como que fue una alegría para muchos porque, pues en serio, o sea, las probabilidades y todo no están a nuestro favor y las logramos cambiar y decidir, pues pensar como, pues que si no hubiera podido, habíamos encontrado otra manera de tener Ujú, hijos, o sea, ujú. sí, pero pues él siempre estuvo ahí apoyándome y fue, no fue como dudando, no, sino como que, o sea, él enfrentó esto conmigo, entonces él lo sabía perfectamente, pues, o sea, lo que estábamos viviendo, entonces fue un gran apoyo y pues afortunadamente Dios nos ha mandado una bendición. Así es. Y como dice el rito del matrimonio, en la salud y en la enfermedad. O sea, literal, ustedes lo vivieron antes de casarse. Total, sí, eso fue la mayor prueba de amor de él hacia mí. Total. Yo creo que de los dos, o sea, Ujú. porque eso es un momento muy difícil que también en algún momento yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Chao, ya no más, o sea,
sí, eso era de parte y parte, obviamente más probable de él decir, no, yo no puedo con estas cosas, esto no es mi responsabilidad, somos novios, esta no es mi responsabilidad, me voy, pero no, ha sido demasiado, demasiado lindo todo el proceso y también yo siempre he dicho que gracias, o sea, que yo tuve la actitud que tuve gracias a él, Ujú. porque él es una persona demasiado positiva, él ve todo positivo. Entonces eso era lo que a mí me daba fuerza, lo que yo te decía, era como él me daba la fuerza para ayudársela a mis papás. Ujú. Entonces, no, ha sido muy bonito, ha sido una relación muy bonita, muy luchada, pues por todo lo que hemos tenido que vivir, pero, pero Y ha sido muy bendecido también. en algún momento hablaste, pues ya después de que pasó lo más grave, por así decirlo, el proceso más complejo, en algún momento te sentaste a hablar con él de él cómo había vivido, cómo había sido para él esos momentos de enfermedad, porque también son momentos que no es de que uno sea egoísta, pero estás como tan concentrado en ti, en me tengo que recuperar, en me está pasando esto, tan, que quizás no te pones a ver a la otra persona. Claro, tú sabías que tenías que ser fuerte o que querías ser fuerte mejor por tu familia, por esa red de apoyo que tenías al lado, pero después como que hablaste con él y dijiste como, o él te expresó cómo había sido para él verte así, o con el miedo de pronto de, mariquis, es que la puedo perder. Sí, me acuerdo mucho un cumpleaños, él cumple el 6 de julio, eso fue en el 2020 apenas, sí, yo había terminado las quimios como Ujú. 3 días antes, era plena pandemia, eh, y yo le hice una reunión con unos amigos, pero muy pequeña, o sea, muy poquitos, y como cada uno en su lado, y él encontró ahí como la manera de desahogarse y él ahí expresó todo, o sea, no me lo dijo a mí solo, sino como a sus amigos, como que ya era el momento de como de soltarlo y él decía que la forma de desahogarse era en la ducha. Ok. Él lloraba en la ducha, lloraba y él decía, yo no puedo llorar en frente de Lina, porque, o sea, ella me está viendo como el fuerte, el positivo, y yo llegar y yo, no. Entonces él lloraba en la ducha, él hablaba pues con la mamá, con la abuelita, entonces era su forma de desahogarse, pero, pero sí, o sea, él estaba con mucho miedo, con mucho temor, pero, o sea, de verdad que uno se vuelve un poco egoísta pensando, yo nunca pensé, pues como lo vi siempre tan fuerte, yo Ujú. dije, eres fuerte, porque sí, o Sí, sea, sí. pero no, realmente él se estaba desahogando de otras maneras, él lloraba mucho, pero nunca vi, nunca lo vi, nunca, y tampoco, eso sí son cosas que uno debe como tiene que estar como pendientes de ese tipo de cosas porque las personas que lo rodean a uno están También están llevando, vulnerables. claro, y también están llevando un duelo Ya, finalmente, o sea, están perdiendo exacto, un pedacito de la persona con la que habían decidido pasar la vida o con la persona que, no sé, hasta ese momento era su hija. exacto. Entonces uno sí, uno se enfoca mucho en su enfermedad y que uno cree que él es el único que está sufriendo, pero realmente todas las personas que lo rodean a uno están sufriendo a la par de uno. Entonces, pero sí, él, él se desahogaba en la ducha. Hombre, ese suele ser uno, a mí también me pasaba mucho eso, pues cuando mi papá se murió, yo lloraba demasiado cuando me estaba bañando, porque además es como que la lágrima se te disimula con el agua, no se te hinchan tanto en los ojos, entonces cuando sales no tienes tantas preguntas de, ¿estabas llorando? ¿Te pasó algo? Sino como, no, pues acabé de salir de bañarme, normal. Sí, sí, Creo que sí. es una táctica de camuflaje de la tristeza. Sí, Milini, porque la verdad nunca lo noté, o sea, nunca, nunca. ujú, total. Y lo que tú decías, uno tampoco, uno los ve tan bien que uno dice, no, pues, o sea, wow, este man tiene la actitud de la vida. Exacto. Y mientras tanto, Sí. él bien
bien cargado por dentro. Bien, Total, sí. que finalmente ahí hay una cosa muy importante y es como siempre uno necesita apoyo tras apoyo. Entonces la persona que está enferma en ese momento necesita una red de apoyo, pero la persona que está acompañando también necesita ser acompañada y así se va creando como una super red humana, pues porque finalmente todos en algún momento necesitamos que el otro esté ahí, pues como abrazándonos, por más de que no seamos nosotros a los que directamente nos está pasando algo, son como duelos compartidos, así se compartan desde o se vivan desde maneras diferentes. Exacto, sí, así es. Milinis, para ir cerrando este episodio, ¿sientes en este momento que de alguna manera te volviste como, no sé si la palabra sería como reconciliar con la vida, ¿sabes? Como después de esto y después como de esta fase que es como detener todo por un instante, porque se detiene trabajo, se detienen planes, se detienen tantos sueños. Sientes que después de eso, como te volviste a reconciliar con la vida y ahora pues con la bendición de bebé, sientes que, no sé, como un nuevo renacer, o sientes que eres muy la Lina de antes, o cómo es ese cambio ahí post enfermedad. Yo creo que eso viene un poco lo que te estaba contando ahorita, que yo siento que esto que me pasó a mí pues, tiene un propósito que aún no lo he identificado, la verdad. O sea, siento que aún no he llegado a decir, pucha, por eso es que sobreviví, por eso fue que sufrí tanto con mi cáncer, no sé. O sea, siento que aún no lo he sentido, pero sí siento que soy una persona diferente. O sea, ya veo la vida de otra manera, trato de aprovechar cada segundo porque igual el cáncer es muy incierto, entonces sabemos, o sea, en estos momentos estoy perfecta y estoy pasando por un momento muy hermoso, pero pues no sabemos qué pueda pasar mañana, ¿sí? Entonces como que aprovechar y no es sin estar preocupada y pucha, puede volver el cáncer, puede pasar algo, no, sino como más por el lado de aprovechemos. También lo pensé mucho en el tema del trabajo. Entonces, encontrar un trabajo que me gustara, que disfrutara ir al trabajo y pasar mis días, porque pues un trabajo es de, de todo un día, o si no es un trabajo, entonces, ¿qué es lo que me apasiona? Digamos que eso es lo que siento que aún me falta, lo de qué me apasiona y cuál es mi propósito después de lo del cáncer. Siento que aún no lo he conseguido, no sé, o no sé si lo estoy logrando y no lo esté viendo. O sea, es un tema ahí como un poco confuso, pero igual sí siento que he cambiado un poco mi manera de ver la vida y sobre todo la fe. O sea, yo me volví, no estoy diciendo que pues súper católica, no, pero digamos que sí me uní un poco y pude ver como un poco más la fe desde otro lado. Encontraste tu espiritualidad. Sí, O te exactamente. conectaste con ella. O me conecté, sí, porque realmente yo siempre he sido, pues vine de un colegio de monjas, bueno, es algo muy diferente, pero igual siempre te tienes en la mente como el tema, tema de espiritualidad, pero pues ahorita como que lo veo de otra manera, diferente, y pues me parece muy bonito. Eh, pero bueno, sí, ahí estamos en el proceso también de encontrar ese punto en que yo diga, fue pucha, por esto fue que luché, por eso fue que lloré tanto y sufrí con ese cáncer para esto, yo creo. Ok, Milinis, por último, ¿qué consejo, que yo creo que uno de los más importantes es ese, es como el vivan, o sea, no hay de otra, vivan, pero qué consejo crees que se les podría dar en este momento a las personas que pueden escuchar este episodio y que están atravesando una situación de cáncer, que están en esta enfermedad, que quizás están en el proceso de quimio o que también por el otro lado están siendo acompañantes de alguien que está pasando por esto? ¿Qué consejo crees que se les pueden dar para que afronten estas pequeñas pérdidas y no las minimicen, que creo que es como lo más importante? O sea, no creer que como es una cosa pequeñita o superficial, por decirlo así, como puede ser el pelo, las pestañas, las cejas, que no las minimicen, pero
¿Qué pueden hacer? ¿Qué les aconsejarías tú que atravesaste, digamos, ya ese grueso afortunadamente? Pues algo que a mí me funcionó y que yo, de hecho, me lo tatué, son tres palabras, son tres cosas que a mí me ayudaron mucho y es uno, la fe, la actitud y el amor. La fe, pues como te dije, aferrarse a lo que sea, no tiene que ser religión, o sea, lo que sea, le tengo fe a los remedios de la abuelita, le tengo fe a lo que sea, sí, pero aferrarse a algo, a tener fe, la actitud, o sea, pues no te estoy diciendo que acá yo siempre estuve sonriendo todo mi cáncer, no, fue demasiado difícil, pero siempre traté de tener la mejor actitud. Ante todo, o sea, todo, las cirugías, todo, entonces como tratar de tener una buena actitud y sobre todo tener una actitud positiva, positiva de que se va a salir de eso, de que que la cirugía va a hacer efecto, que las quimioterapias, a pesar de ser tan duras, tan difíciles, tan de todo, o sea, surgen, tienen efecto. Entonces, la actitud de todo y el amor y rodearse de mucho amor, de la familia, de amigos, de dejarse llenar de las personas que lo rodean. Yo siento que muchas personas me preguntaban como, oye, ¿quieres que le cuente a tal persona? Y yo le decía, sí, cuéntale, no hay lío. Siento que entre más gente sepa, más personas son las que me están enviando energía positiva y están rezando y están rezando y pensando positivamente por mí. Entonces cuéntale, no hay lío. Entonces siento que también es de rodearse de mucho amor y de tener ahí esa red de apoyo linda que va a ayudar mucho. Así es, así es. Mi Linis, gracias, gracias, gracias de verdad por estar aquí, por abrirnos tu corazón, por contarnos tu historia y pues que solamente se vengan cosas bonitas con Baby AA y en tu vida. Gracias, mi Caro, gracias por esta invitación. Pues como te dije, me gusta tocar un poco este tema, hablar el tema porque, pues no sé, en algún punto a alguien le puede servir y Total. Pues espero que la gente que esté escuchando le sirva y si necesitan algún consejo, no sé, lo que sea, bueno, pues ahí estamos. Total, así es. Y finalmente todos nos podemos siempre sentir identificados en la historia de alguien más, así no estemos precisamente viviendo esa situación. Así que mil gracias, Milinis, y como siempre digo a todas las personas que están escuchando y viendo este podcast, siempre quédense con lo que les resuene, con lo que les haga como match con ese corazoncito, y nosotros nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.